Nos acompaña la maestra Luz María Pérez Castellanos. Buenas tardes. En primer lugar, agradezco al doctor Manuel Hernández y a la Academia de Historia por su invitación y su grato recibimiento, y a ustedes por estar aquí. En una hora trataré de dar un bosquejo bastante general de lo que se conoce como la época colonial, porque realmente son prácticamente 3 siglos en lo que fuimos parte primero del Imperio Español y después de la monarquía española. Entonces, durante el tiempo que fuimos parte de la monarquía española, en España prácticamente gobernaron de manera sucesiva 2 dinastías. La primera dinastía, que es la de los Austrias, también conocida como Habsburgo. Ustedes verán ahí en la imagen que está presentada cómo esta dinastía incluso tiene 2 partes, ¿no? Los Austrias mayores, que son del siglo XVI y que realmente es como los inicios ya de cuando se empiezan aquí las empresas de descubrimiento, de conquista y de colonización, y los Austrias menores. Ahí dice el Imperio Español. Nosotros normalmente, cuando leemos sobre lo que se dice la época colonial, vemos que con una tranquilidad hablan los autores del Imperio Español, la monarquía española, como si fuera exactamente lo mismo, y no lo es. Realmente el Imperio Español fue solamente en esta primera etapa de los Austrias mayores, con Carlos V, que es el primer rey que está, si ustedes como lo están viendo al frente, que está a su izquierda, y es Carlos V de Alemania, primero de España, pero en realidad era un gran imperio, ¿no? Era el imperio que no solamente se limitaba a lo que nosotros ahora conocemos como España, sino que abarcaba una gran parte de lo que es la Europa occidental actual. Entonces, entre los Austrias mayores y los Austrias menores que ustedes ven ahí, fue precisamente cuando estas tierras, lo que después se conoció ya plenamente como América, entró en la escena dentro de su historia. Está toda la conquista, la organización del imperio, bueno, ahí dice el imperio americano, que tampoco es un término muy apropiado, y donde empiezan todas estas empresas, primero de descubrimiento, les insisto, después de conquista. Ahí verán que mencionan a Hernán Cortés, a Pizarro, a Almagro. Ellos son conquistadores, de los más renombrados. Una vez que empiezan a conquistar, pues se tiene que organizar lo que se conquista. Es decir, tiene que haber leyes que rijan lo que se está conquistando en estas nuevas tierras, se tienen que crear instituciones para gobernarlas, ¿sí? Y nosotros vemos que a lo largo de estos 3 siglos hay diferentes periodos. El primer periodo, que se conoce como periodo fundacional, que son los primeros años, y les mencionaba que están algunos conquistadores. Hernán Cortés, bueno, creo que todo el mundo ha escuchado hablar de Hernán Cortés, que es uno de los más connotados, y Hernán Cortés tiene dentro de sus numerosas acciones la idea de fundar un cabildo. Un cabildo sería el equivalente a lo que son los ayuntamientos actuales. ¿Por qué fundar un cabildo? Bueno, porque la idea de fundar un cabildo a él le daba legitimidad a todas sus acciones y era como la primera institución realmente de origen español que se va a establecer en estas tierras. Otro de los conquistadores y que tiene realmente relevancia para nosotros sería Nuño de Guzmán, porque Nuño de Guzmán, que fue gobernador del Pánuco, después presidente de la primera Real Audiencia, y la Real Audiencia también es una institución de gobierno y de justicia. Nuño de Guzmán va a venir a estas tierras y hace toda la conquista de estos lugares, ¿no? Y de hecho a él y a la gente que los acompaña, que lo acompañaron, vemos que se va a establecer Guadalajara. En un momento les voy a mencionar eso de manera rápida. También en este periodo se establecen las encomiendas, que es una de las instituciones más importantes de la época. Las encomiendas no es una institución de gobierno, es más bien una institución tanto de tipo económico, pero también tiene que ver con cuestiones espirituales con la iglesia. Imaginen ustedes que estos conquistadores llegan y se encuentran a numerosos grupos indígenas, culturas indígenas, que tienen una creencia diferente a la de ellos. No son católicos, evidentemente, son politeístas, es decir, creían en varios dioses, y para los españoles, simplemente por eso y por ser diferentes, los consideraban
tenían una idea de, primero, qué son, ¿no? Incluso llegaron a decir, estos indígenas que nos estamos encontrando aquí, ¿son animales? Cuando decidieron que no, bueno, entonces son seres humanos, pero no son seres humanos iguales a nosotros, porque no están civilizados, porque no son católicos. Entonces dijeron, son seres humanos pero inferiores, a los que hay que educar, a los que hay que proteger. Pero para lograr eso, lo primero que tenían que hacerles era enseñarles la religión católica. Y para enseñarles la religión católica y facilitar este proceso, además de lo que hacían los frailes, que llegan de las diferentes órdenes religiosas, ahí les puse las primeras que llegan, que son los franciscanos, dominicos y agustinos, los españoles también van a tener a su cargo esa tarea de evangelizar. Lo que hacen primero es, los españoles les dan, digamos, las autoridades reales, les concede una porción de tierra para que la cultiven, para que la trabajen, ellos directamente no, sino los indígenas, y a cambio de tener fuerza de trabajo, es decir, estos indígenas y esa tierra, los españoles se comprometen a evangelizarlos y a cuidar que practiquen la religión católica. Entonces la encomienda es precisamente ese acuerdo. El español recibe tierra, recibe fuerza de trabajo y a cambio tiene la obligación de difundir el catolicismo aquí. Posteriormente, toda esta época donde tenemos muchos conquistadores va dando paso a la llegada de personas que no vienen precisamente a conquistar, sino ahora a asentarse, a poblar los lugares ya conquistados, que es la etapa de la consolidación. Entonces, a partir de que ellos llegan, todas esas instituciones que se habían estado fundando, como el Cabildo que funda Cortés o la Real Audiencia, con Nuño de Guzmán, empiezan a difundirse en el territorio ya conquistado. Y después vemos cómo esta parte central de lo que fue la Nueva España se podría considerar un poco que ya estaba pacificada, ¿no? Que tenían controlado a los indígenas, aunque eso es un poco entre comillas porque había grupos indígenas que se resistieron de manera permanente al dominio español. Lo que hacen es empezar a ir a conquistar al norte, que es lo que se conoce como tierra adentro, y fundan nuevas ciudades. Nuño de Guzmán, que les decía que tiene mucha importancia para esta región, fue gobernador del Pánuco, fue presidente de la Real Audiencia y tuvo enfrentamientos con el otro conquistador importante que era Hernán Cortés. Y no solamente eso, sino que también se enfrenta con un obispo, que era el obispo Zumárraga, que era en esos momentos la máxima autoridad de la iglesia en estas tierras. Y fue tal el enfrentamiento que Zumárraga lo excomulga. Una excomunión en estos años donde la religión católica era la única permitida, era algo muy grave, ¿sí? Porque era prácticamente quedar fuera de la iglesia, y la iglesia junto con el gobierno predominaban toda la vida aquí. Sin embargo, a pesar de esta excomunión, Nuño de Guzmán sigue sus trabajos, sigue sus conquistas y empieza a fundar provincias. Y al fundar estas provincias, lo que es actualmente la parte de Sinaloa, Jalisco, Aguascalientes, funda una provincia o un reino que se llama la Conquista del Espíritu Santo de la Mayor España. Pero este nombre no es aceptado por las autoridades españolas y le cambian el nombre al Reino de la Nueva Galicia. Nosotros, si estuviéramos viviendo en ese tiempo, viviríamos precisamente en este reino de la Nueva Galicia. Y en este reino, como todos los reinos, necesitaban una ciudad capital, y en esa ciudad capital va a ser Guadalajara, que como ustedes seguramente ya saben, tiene varios asentamientos. El primero es en Nochistlán, después está Tonalá, no es Tonalá, otro, Tlacotalpan y el Valle de Atemajac, que es cuando se asienta definitivamente la ciudad el 14 de febrero, y que es la fecha que de hecho nosotros celebramos como aniversario de Guadalajara, ¿no? Tiene su título de armas, su título de ciudad y su escudo de armas. Todas las ciudades importantes de la época tenían que tener esas características, ¿no? Título de ciudad y escudo de armas concedido por las autoridades reales. Ahí tienen una imagen, que es una imagen obviamente que es una representación de cuando llegan los conquistadores a estas tierras, y si se fijan lo que llevan, pues sería la representación de España, de la monarquía española con las banderas, tienen una cruz, y por ahí en los árboles, no sé si alcanzan a distinguir que están los indígenas escondidos, asomándose un poco,
pensando en quiénes son estos que llegan, ¿no? Así como para los españoles fue un desconcierto encontrar a los indígenas también les sorprendió mucho la llegada de estas personas completamente diferente a ellos. Después hay otro periodo, que es el periodo de madurez y autonomía, que prácticamente nosotros lo ubicamos todo el siglo XVII y parte del siglo XVIII. ¿Qué pasa ahí? Bueno, obviamente estas tierras ya se habían empezado a consolidar en cuanto al gobierno, a la religión, la economía, y aquí había un grupo social conocido como los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en estas tierras. Estos criollos empiezan a ascender políticamente, les permiten estar en las instituciones de gobierno, y también la cultura empieza a florecer mucho. Anteriormente, cuando llegaban las órdenes religiosas, casi las que llegaron eran órdenes religiosas masculinas. En este siglo empiezan a llegar también órdenes religiosas de mujeres, que es muy importante, porque estas órdenes tienen funciones diferentes, pero todas apoyan a la sociedad de alguna manera. Hay órdenes que se dedican, por ejemplo, a crear hospitales, a cuestiones de beneficencia, obviamente a difundir la religión, a apoyarla, sí, pero todas tienen una función y una utilidad. Hay otras que se dedican, por ejemplo, a las cuestiones educativas, ¿no? En estos momentos todavía nosotros tenemos que quienes estaban gobernando en España eran los Austria, los que estaban señalados en la primera diapositiva que ustedes vieron. Estos Austria para el siglo XVII habían empezado a dejar un poco el control de estas tierras en manos de las instituciones que se habían estado fundando aquí. Eso hace lo que se conocía como un sistema de pesos y contrapesos, es decir, como los reyes no podían vigilar y controlar directamente a la gente de aquí, ¿qué sucedía? Dejaban que una institución controlara a la otra, es decir, todas las instituciones de gobierno existentes tenían funciones específicas, definidas, pero había ciertos límites que no estaban tan completamente claros o que se cruzaban los de una institución con otra. Entonces, al no tener esa claridad, hacían que, por ejemplo, el cabildo o lo que era el ayuntamiento vigilara a la audiencia vigilara y se estaban controlando mutuamente, ¿sí? Hay en este siglo una tendencia ya muy fuerte a crear una identidad, obviamente no una identidad mexicana, pero sí una identidad no hispana, es decir, todos estos criollos que les menciono, que ya son gente nacida aquí, se sienten obviamente parte de España en cuanto somos parte de una monarquía española, pero ellos al no haber ido jamás a España, al nacer aquí, empezaban a sentirse mucho más cercanos a estas tierras y empiezan a defender un sentimiento de decir, yo antes de ser español soy novohispano, o soy de Guadalajara, o soy de la Ciudad de México, ¿no? Y para fortalecer esta identidad y dar a conocer su valor, su importancia frente a los peninsulares, lo que hacen es empezar a escribir, a crear obras propias, pinturas, todo con características ya de estas tierras, donde se mezclaba lo peninsular, es decir, lo europeo, con las características de las antiguas comunidades o culturas indígenas de aquí. Justo en este periodo nosotros tenemos a un personaje muy importante que fue Sor Juana Inés de la Cruz, donde Sor Juana Inés de la Cruz, que es una religiosa, que además de religiosa y casarse era de casi los únicos caminos o formas de vida que tenían las mujeres en la época, pues Sor Juana Inés de la Cruz sí era una religiosa, pero no era una religiosa que se encerraba nada más ahí a hacer una vida conventual, sino que ella era una mujer bastante culta, escribía, se habla de que tenía una biblioteca en su propia celda y mucho de lo que escribía pues era conocido, era como una mujer que se salía de los parámetros de lo permitido a las mujeres de la época, ¿no? Entonces ella va a ser como un personaje muy muy importante que nos está también hablando de cómo no todo es tan rígido, no se siguen exactamente los parámetros que marcaba
monarquía española para estas tierras en cuanto a las mujeres o a los hombres o al no mezclarse los diferentes grupos sociales. Este periodo, que termina a mediados del siglo XVIII, termina porque hay un cambio de la dinastía. Esos Austrias van a terminar su periodo de gobierno y lo terminan porque el último rey de los Austrias no tiene hijos y la corona se heredaba. Y al no tener hijos está el problema de a quién le voy a dejar la corona. Se decide dejársela a un sobrino suyo, pero ese sobrino resulta que no es español, sino que vive en Francia, y Francia era un lugar con el cual España tenía constantes conflictos. Entonces sí era un problema, ¿no? Para ellos se da una guerra, de hecho, que es la Guerra de Sucesión Española, donde unos dicen, están de acuerdo con que el nuevo monarca de España venga de Francia, que sería Felipe V, y hay otros que lo rechazan terminantemente. Esta guerra de sucesión finalmente va a lograr terminarse mediante un tratado, que es el tratado que les mencionan ahí, la Paz de Utrecht, en 1713, y llega una nueva dinastía. Y la importancia de que llegue una nueva dinastía a gobernar es que cambia prácticamente hasta la idea de cómo deberían de comportarse en esta tierra, de cómo se debería de gobernar, cambian las ideas respecto a la economía, es decir, hay un cambio fundamental, ¿sí?, que va a marcar un antes y un después en la vida de España y en la vida de lo que es la Nueva España. El primer rey Borbón, que fue Felipe V, él inicia entonces a gobernar, y desde que él inicia hay un digamos, un movimiento, un programa de reformas, de cambios que se llaman reformas